Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Rodríguez, estudiante de Artes Visuales, y vamos a ver Patrimonio, Evolución y Connotaciones del Concepto en el curso, en esta primera fase del curso Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico. Comenzamos con el término patrimonio y su etimología. El término patrimonio como tal del diccionario de la RAE lo define como hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes o conjunto de bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. Igualmente se encuentra como conjugado el concepto de patrimonio histórico, como el conjunto de bienes de una nación acumulada a lo largo de los siglos que por su significado artístico, arqueológico o etcétera son objetos de protección especial por la legislación. Es el único patrimonio así definido como tal en el diccionario. Pero pues quería usar un poco más de la etimología, entonces del portal de patrimonio de Perú encontré esta definición donde dice que proviene del latín patrimonium, que significa patrimonio, o sea, los bienes que se posee de los padres. En una indagación por las raíces de esto, encontraríamos que provendría de patri, padre, y monium, recibido. Para distinguir una clasificación del patrimonio, pues vemos que se tiene que descomponer necesariamente en patrimonios. En una diversidad, sí, el concepto universal, pues en la realidad física toma manifestación como diferentes tipos de patrimonio. La gran pregunta que diferencia los diferentes tipos de patrimonio es la intervención humana. Si el producto, artefacto, está o ha sido intervenido por los humanos. De ser así, entonces tenemos que se está hablando de un patrimonio cultural, y de no ser así se habla de un patrimonio natural, donde este patrimonio natural se diferencia básicamente en dos tipos: el inmaterial o intangible y el material o tangible, los objetos físicos. Y en medio de los dos incluso encontramos algunos bienes mixtos como los patrimonios mundiales, como los monumentos universales, donde pues están muy ya en una correlación muy estrecha los dos aspectos, tanto el natural como el cultural o humano, ¿no? Y de acuerdo a los objetos de estudio de cada disciplina, tenemos una disciplina que se encarga del estudio de los diferentes tipos de patrimonios, desde el inmaterial hasta el material, ¿no? Aquí en el inmaterial e intangible, la literatura, las ciencias sociales, la etnografía se ocuparían de ese patrimonio, y tenemos también que en el material intangible está el patrimonio histórico y el artístico, ¿no? Que es el que más nos va a importar en este curso, ¿no? Sin demostrar pues que existen patrimonio arqueológico, documental, gastronómico, industrial, bueno, y muchas otras formas de patrimonio. Esta taxonomía, esta distinción de los tipos de patrimonio proviene de una definición de la UNESCO, donde encontraríamos según una definición un poquito dulcificada de la Wikipedia, que es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a generaciones futuras. De uno de los escritos de la profesora Cuetos, una profesora española, me gustaría resaltar el tema de comunidad y de territorio, porque las manifestaciones culturales son propias de los territorios, tienen mucho que ver con ellos, ¿no? No es lo mismo la cultura de una población que vive en una montaña a la que vive en una playa. Entonces el territorio es un gran determinante de este tipo de patrimonios, del tipo de construcciones y pues, muchas del legado en general. Y en inglés se lo llama World Heritage, la herencia mundial, la herencia común en esta aldea global, ¿no? También tenemos diversas instituciones o entidades que son gestoras o rectoras del patrimonio cultural. Como les venía diciendo, la UNESCO es el principal ente rector, porque de allí emana el concepto de patrimonio y la definición formal que tenemos hoy en día, porque es una definición construida históricamente, y el concepto de patrimonio es moderno. Patrimonio cultural no existía en otros momentos de la humanidad. Entonces tenemos que como gran gestor y rector del patrimonio a nivel de Naciones Unidas está la UNESCO, donde el Ministerio de las Culturas de Colombia es el ministerio que para el territorio nacional, para todos los colombianos, rige y emite las leyes de cultura, y bueno, se encarga de las misiones en cuanto a patrimonio cultural e histórico. Y este ente, ya para el caso de Bogotá, la ciudad-región Bogotá, pues en cuanto a la alcaldía de Bogotá, es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural el encargado de realizar esa labor para el territorio de Bogotá. Y ya en cuanto a la localidad donde vivo, existe un Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo, que está integrado por diversos consejeros y representantes de todos los sectores artísticos, culturales e incluso patrimoniales del sector de la localidad. Ya pasando al concepto como tal, como les venía diciendo, es un concepto del patrimonio que no es unívoco ni ha existido siempre. Y este concepto lo distinguimos en esta presentación en tres estadios, básicamente. Un estadio pre-patrimonial o protopatrimonial, donde, como les digo, no existía la noción de patrimonio como tal, que no fuera pecuniario, que no fuera riquezas o bienes materiales.
donde tenemos que los monjes del medioevo fueron los principales custodios, cuidadores, transmisores de muchos conocimientos, tradiciones no solo teológicas, sino de ciencias exactas, filosóficas, que llegan a nuestros días y se convierten en patrimonio gracias a esta labor de ellos. Y al terminar la Edad Medieval y comenzar con el Renacimiento, tenemos una práctica que va a ayudar a generar y a perpetuar y a que llegue hasta nuestros días el patrimonio artístico y cultural, que es el coleccionismo. Los nobles, reyes, señores y la nueva clase burguesa emergente empieza a generar acumulación de riquezas de todo tipo, incluidas la riqueza cultural en obras de arte. Igualmente, con el advenimiento de la Ilustración empieza a generarse unos primeros marcos conceptuales para lo que hoy entendemos como patrimonio. Tenemos un segundo estadio previo al año 1970, 1972 más específicamente, donde las dos guerras mundiales, las guerras que se centraron en el territorio europeo, llamadas guerras mundiales, la primera y la segunda, pues generan un descalabro y una destrucción nunca antes vista, sin precedente, y donde pues les hace preguntarse si sobrevivirá este legado, ¿no? Este patrimonio, además de pues, la propia vida de los pueblos, ¿no? Entonces empiezan a generarse una serie de esfuerzos donde, incluso esto es a partir de la propuesta teórica de la profesora Mancini, tenemos la Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos, es de 1931. Nótese que se hablaba de monumentos y pues la carta lo que busca es la restauración para, digamos, buscar devolver a un estado óptimo las obras de arte y arquitectónicas, porque esto se da en el marco de una organización llamada ICOMOS. Entonces se habla ya de restauración, repararlas y de preservarlas, de cuidarlas y ayudar a que se perpetúen lo más posible en el tiempo. Estos monumentos, todavía no existía el término de patrimonio, sino se habla de monumentos, monumentalidad y obras. Aquí ya hablamos de monumentos históricos. En 1964 tenemos un segundo esfuerzo, la Carta de Venecia, donde el ICOMOS habla sobre la conservación y restauración de monumentos y sitios, supongo que de interés histórico. Y una de 1975, la Declaración de Ámsterdam, donde se cristaliza la evolución de pensamiento en el ámbito de la conservación del patrimonio arquitectónico. Aquí ya nótese que ya se usa la palabra patrimonio porque ya estaríamos después de 1975. Que ya en esta última etapa, que es la etapa pues, bajo la cual nos encontramos, en noviembre del 72, la UNESCO crea la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Y esta es la que genera, como les decía, esta distinción, esta separación entre qué es patrimonio cultural y natural, cuál es el patrimonio material y cuál es el material, y de qué está compuesto cada uno de ellos, ¿no? Y pues a partir de esta época de 1972 hasta la actual, como vemos aquí un pequeñito en la imagen, han seguido habiendo encuentros, declaraciones, cartas, donde se manifiesta o se busca, digamos que concretar mucho más y especificar mucho más los esfuerzos para preservar, conservar, mantener el patrimonio material e inmaterial. Y pues eso sería toda mi parte, les agradezco su atención.